Bien, buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga a su palabra esta mañana. Estamos con la serie del libro de Esther, ¿verdad? Entonces, he titulado esta exposición del capítulo 7 que nos toca hoy día: Señor, concede mi petición y mi demanda. Señor, concede mi petición y mi demanda. Y quiero empezar con esta pregunta. Si hoy domingo, tuvieras la oportunidad de pedir algo al Señor, si hoy tuvieras una oportunidad de pedirle algo a este Dios todopoderoso, y Él te aseguraría que te va a conceder, Él te dice, te voy a conceder, ¿qué le pedirías? Salud, básico. Sin salud hacemos nada. ¿Qué le pedirías? Ahí en tu corazón, piensa. Si hoy tuvieras la oportunidad de pedirle algo, ¿estás seguro que Él te va a conceder? ¿Qué le pedirías? Bien, el capítulo 7 es el clímax de esta serie de Esther, de esta historia donde el nudo se desenlaza. Es un capítulo emocionante, hermanos. En el capítulo anterior, en el 6, termina cuando el rey le pide a Amán honrar a Mardoqueo, ¿recuerdan? Que lo pasee a viva voz por la ciudad diciendo, esto es lo que el rey hace a quien quiere honrar. Bueno, esta era la primera vez que Amán fue humillado. Esta es la primera. Fue rehumillado. Porque después, llegando a su casa todo desanimado, le cuenta a su esposa y a sus consejeros, y le dan el consejo, le dicen, si Mardoqueo es de origen judío, jamás tendrá éxito. Ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, porque ya fue humillante, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Así es, hermanos. Ahora quiero que coloques en esa línea tu nombre. Ya que, con tu nombre, este hombre, esta mujer te ha humillado, es hijo de Dios, jamás tendrás éxito con tus planes contra él, contra ella. Así es. Es interesante saber que otros pueden descubrir en nosotros la identidad que tenemos, porque a veces somos submarinos, ¿verdad? Pero otros descubren nuestra identidad y dicen, es que este es cristiano, ¿no? Y así fue. Si este es judío, no vas a poder contra él, porque es meterse con el Dios Todopoderoso, ¿no? Y pues termina el capítulo 6 diciendo que recogen a Amán para llevarlo al banquete. Era el segundo día del banquete, ¿recuerdan? Les invitó nuevamente a un banquete. Y empieza el capítulo así. Dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos y hoy mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina.
Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán suplicándole a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió al huerto del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Así es, hermanos. Aquí el nudo se desenlaza. Ester, hasta este momento, no tenía la menor idea de que el rey no podía dormir, que tuvo un sueño. Tampoco sabía, porque esa mañana fue el paseo de Mardoqueo, tampoco sabía que habían honrado a Mardoqueo. Parecía una casualidad, ¿cierto? Pero sabemos que no hay casualidades, que el Señor está en el control de todo. Y como ya nos dijo el hermano Johnny hace unos domingos atrás, la providencia de Dios va por delante. Tal vez Ester está nerviosa en este segundo banquete, en este segundo encuentro, con el afán de preparar el banquete, y sobre todo, más que ella lo haga, porque de pronto lo hacían sus sirvientes, tal vez estaba nerviosa preparando su discurso. ¿Qué le va a decir al rey? ¿Cómo le va a decir? ¿Qué palabras va a usar? ¿Qué tono va a usar? ¿En qué momento? ¿Cuál será el momento oportuno? Porque así es, hermanos, todo va a tener su tiempo. El predicador diría: todo tiene su tiempo, tiempo para callar, tiempo para hablar. Bien, tuvo un tiempo Ester de callar. Mientras ayunaba y oraba esos 3 días, ¿recuerdan? Mandó a hacer esto también a su pueblo. Y cuando le toca hablar, encontró el mejor momento, cuando el rey por tercera vez, esta vez, la tercera es la vencida, dice, ¿no? Por tercera vez le dice: ¿cuál es tu petición, reina Ester? ¿Cuál es tu demanda? Te será concedido hasta la mitad de mi reino si así lo pidieras. No sé si esto significaba realmente que si Ester le pedía la mitad le daba, ¿no? Aunque no era el corazón de Ester, pero sí sabemos que con esta afirmación era decirle: Ester, pídeme lo que quieras, te voy a dar, con seguridad que te voy a dar. Y pues este era el tiempo para hablar. Veamos el verso 3, dice: entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, mi pueblo por mi demanda. Usa las mismas palabras que el rey le había dicho. ¿Qué quieres? ¿Qué me pides? ¿Cuál es tu demanda? Y pues, ¿cuál es la diferencia entre petición y demanda? La reina Ester está pidiendo por mi vida su petición y por mi pueblo su demanda. Una petición era de reina a rey, era una solicitud informal, respetuosa hacia una autoridad, que esta autoridad debe tomar una acción o dar una solución. Entonces la reina pide de rey a reina, de reina a rey su vida. Pero por su pueblo, ¿cómo podía ser? Pide una demanda. La demanda es un escrito formal. Tiene que tener fundamento, tiene que tener evidencia, y esta demanda da inicio a un proceso legal para resolver un conflicto, ¿cierto? Los que son abogados aquí deben entender mejor que yo.
Entonces, la reina está usando su identidad de reina, su autoridad para expresar su demanda. La petición es por ella, es reina, pero la demanda para su pueblo. Pero es importante saber que Esther está pidiendo un imposible. Porque la ley del imperio medo-persa tenía una característica. Si estaba dicha la ley, era inmutable y era irrevocable. Esto significa que si el rey había emitido un decreto, este no podía ser ni modificado, ni revocado, ni siquiera por el mismo monarca. O sea, imposible. Esther está ahí demandando por su pueblo, pero está pidiendo un imposible porque no puede retractarse el rey. Él había sellado con su anillo. Pero aún así se atreve a pedir este imposible. Y añade sus fundamentos. En el verso 4 le dice, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser. Y ahí pone el detalle. Destruidos para ser muertos y exterminados. Destruidos, muertos, exterminados. Si hubieran sido para ser siervo, sierva, si así fuera, me callaría, dice. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Sí, Esther sabía. Mardoqueo le había dicho que Amán había dispuesto pagar 330 toneladas de plata. ¿Recuerdan? Esos son como 330,000 kilos de plata que Karina hace unos domingos atrás trató de multiplicar y hablamos de billones. Amán le puso precio a la vida de los judíos. Pero esta estrepitosa suma, hermanos, no se iguala al valor de la vida. O tu vida tiene precio. Ponerle precio a la vida, hermanos, es una ofensa total. Y Esther añade el objetivo del soborno. Dice que es para destruirlos, para ser muertos, para ser exterminados, hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Las personas, la cultura, sus pensamientos. Esto era un deliberado genocidio. Un genocidio total. Que si se tratara solo de ser esclavos, ellos ya habían sido esclavos antes, entonces era lo de menos. Pero muerte, ¿se trata de vida o de muerte? Este es el asunto. Ella sabía que la cuantiosa suma de los 330 toneladas de plata es nada en relación a una vida. Y el Señor sabe también esto, que no hubiéramos tenido la salvación que tenemos tú y yo si esto hubiera sucedido. Que todo este pueblo judío hubiera sido exterminado, ¿cierto? No hubiéramos tenido a Jesucristo nuestro Salvador que vino de ese linaje. Y el enemigo creía que era su plan perfecto. Pero no es. El rey responde en el verso 5, ¿dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón al hacerte daño a ti, a una reina? Porque el rey sabe que atacar a la reina es indirectamente atacarle al rey. Por ende, el reino está en peligro. Hay alguien que anhela su posición. Tal vez, si a mí me hubiera preguntado, esa soy yo le he dicho, ¿cómo que quién? Si tú sabes, tú has firmado, tú has sellado con tu anillo, eres tú el que me quiere matar. Pero eso hubiera sido yo. Pero Esther muy sabiamente va al punto sin dar vueltas, contundente, y le dice, el enemigo, usa dos palabras importantes, el enemigo y malvado y adversario es este malvado Amán. Qué golpe tan duro para el rey.
El enemigo y adversario es este malvado Amán. Enemigo, hermanos, porque el enemigo se le puede odiar. Puede ser odiado. Pero el adversario es el antagonista, el que compite por algo. Y malvado es un adjetivo calificativo que encaja con Amán porque él es alguien que es cruel, es perverso, es dañino, hace sufrir. Recuerden que los judíos llevaban 2 meses sufriendo psicológicamente, que en unos meses más los iban a aniquilar. Psicológicamente estaban aturdidos. Y ante esta certera acusación, Amán se turba totalmente. Ahora es su turno. Él está turbado porque ahora su vida es la que está en juego, no es la de los judíos. Amán desconocía la nacionalidad de Esther. Él no sabía, pero su ambición apuntaba a querer más, pero sin saber que la reina era judía. Y cuando el rey se da cuenta que Esther es judía, porque ahí recién hace clic, también se da cuenta que Mardoqueo está en peligro, porque el capítulo anterior había dicho, hace esto con el judío Mardoqueo, ¿recuerdan? Entonces el rey recién se da cuenta que está en peligro gente de confianza, que su reino está en peligro. Y él recordó que por Mardoqueo, que le avisó que lo iban a matar, su vida de él mismo estaba en peligro. Entonces entiende a cabalidad a Esther cuando ella se encuentra en peligro. Y ella pide por ella y por su pueblo. El 7 dice que Asuero sale del banquete, molesto sale hacia el huerto del palacio, enfurecido, pensando cómo pudo ser posible, cómo pudo ser engañado por su consejero de confianza. Su reino, se da cuenta que su reino está en peligro. Se atacaban a la reina, atacaban a la monarquía, era un ataque indirecto a él. ¡Qué buena estrategia! Y siempre les ha funcionado. Buena estrategia para debilitar al rey. ¿No les parece tan familiar esto, hermanos? La iglesia igualmente está siendo atacada. Nosotros estamos siendo atacados. Nosotros que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, estamos siendo atacados y nosotros entramos en el juego del enemigo y ponemos el reino de Dios en peligro. Mientras tanto, ¿qué pasa en el palacio, hermanos? Amán está suplicando a la reina Esther por su vida. Esta es la segunda vez que Amán está siendo humillado. La primera, paseando a Mardoqueo. La segunda, suplicando a una judía de rodillas que tenga piedad por su vida, porque se la olía que el rey lo iba a matar. Hermanos, la vida de otro no nos es importante, sino hasta cuando nuestra vida es la que está en riesgo. Recién pensamos en el valor de la vida del otro cuando la nuestra está mal, ¿cierto? Cuando nos enteramos que alguien está enfermo, de pronto no nos importa o pasa desapercibido, pero cuando se trata de mí, de ti, personalmente, vivir en carne propia, recién puedes pedir clemencia, como ahora Amán. Se trataba de su vida. A él no le importaba la de los judíos, pero ahora se trataba de su vida, de rodillas pidiéndole a la reina Esther. Pero en el verso 8, cuando el rey vuelve al palacio, casualmente, y sabemos que la casualidad no existe, ¿no? Algunos llamamos diosidencias. Dios estaba ahí. Las casualidades no existen y el momento que el rey estaba ingresando, dice que Amán se tropezó y cayó sobre la reina Esther. La historia, los judíos la cuentan que fue el ángel Miguel que lo empujó.
justo en ese momento preciso en el momento, cae sobre la reina acostada sobre el diván de oro, y el rey, al ver esto, acusa a Amán de querer violarla. Y violarla cuando el rey está en casa, ni siquiera no está. El rey está en casa. Y él dice, él quiere violar. ¿Quieres violar a la reina delante del rey, estando presente en su casa? Entonces, en ese momento, sus siervos le tapan el rostro a Amán. Esto significaba que estaba destinado a morir, ya estaba condenado para ser ejecutado. Entonces, hermanos, Amán fue acusado por Ester, descubierto por el rey. Y ahora se suma en el verso 9 uno de los eunucos haciendo esta declaración. Que en realidad, si vemos el verso 9, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. El eunuco hace la última declaración. Que Amán preparó una horca. Una horca, dice, pero en realidad era un palo afilado. Quería empalar a Mardoqueo y deshacerse de él. Más o menos 50 codos, hermanos, son 23 metros. Y si hay arquitectos aquí, más o menos unos 7, 8 pisos de un edificio más o menos de altura. Al escuchar el rey esto, me imagino que ha debido caer en cuenta que el siervo que por el que él estaba vivo iba a ser empalado ahí. Entonces es cuando el rey manda a empalar a Amán en el lugar de Mardoqueo. O sea, ser traspasado en el palo que él mismo había preparado, su misma trampa. Esta era la tercera humillación de Amán. Y esta humillación fue total y contundente, completa. Este palo afilado para Amán era el triunfo sobre Mardoqueo, ¿verdad? Pero su triunfo se convirtió en su propia derrota. ¿Es ironía o es soberanía? El Salmo 9:16 dice, al Señor le conocen por su justicia. ¿Tú lo conoces al Señor porque es justo? Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Hermanos, el enemigo mató a Jesús y creyó que triunfó, pero su muerte nos trajo vida. Él resucitó. La muerte no es la última palabra, hermanos. La vida va a venir a través de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cierto? Solo así. Y el capítulo termina con el versículo 10 que dice, así colgaron a Amán en la horca que le había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. ¿Era necesario? Esto me hace pensar en la ira de Dios. Dice que la ira de Dios fue aplacada con el sacrificio de Jesús en la cruz, la muerte de su hijo. Amán fue culpable y murió en el lugar del inocente, ¿cierto? En lugar de Mardoqueo, pero era culpable. Pero Jesús es el inocente que murió en el lugar del culpable. Déjenme leerles Colosenses 2:13 adelante. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz.
De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades especiales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Amén, hermanos. Él anuló el acta. Por lo tanto, hermanos, que nadie te condene. Si estás en Cristo, que nadie te condene. Dios tiene planes de bien para tu vida, no de mal. Esos pensamientos malos que entran a ti, que te recuerde el Señor que Él es fiel, confiable. A veces su silencio nos mata, sí, pero Él jamás va a llegar tarde. Caminamos por fe, hermanos, no caminamos por vista. Entonces no te apresures a decir nada. Ora, ayuna, toma tiempo, calla para tomar buenas decisiones y habla cuando tienes que hablar. Confiemos en la providencia del Señor. Esther estaba sentenciada a muerte. Aún así pone su vida en riesgo por otros. Porque todos nosotros estamos condenados, hermanos. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios había dicho esto. Dios tampoco podría retractarse. No había manera de retroceder en lo que Él había dicho, en el decreto que había hecho. Estábamos destinados a morir, pero solo Dios podría cambiar esto. Se necesitaba un milagro que no quebrante su justicia. Y solo en Jesús, que venció la muerte con la resurrección, un inocente muriendo en el lugar nuestro. Y esto hace que el enemigo esté vencido ya. Dios mismo proveyó la salida, pagó el precio. Y Romanos terminaría diciendo el verso, mas Dios da vida eterna solo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder. El enemigo tiene el mismo plan de siempre. Él no ha cambiado su plan, que es matar, destruir. Y va a usar cualquier cosa y a quien sea para cumplir su cometido, para destruir al pueblo de Dios, para aniquilarnos, para matarnos, para que sea evidente. Pero Isaías dice que Dios mismo va a guardar su iglesia. Ningún arma de ataque va a triunfar. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte, estas acusaciones. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique, dice el Señor. Yo, el Señor, he hablado. Y si Él ha dicho esto, hermanos, Él va a cumplir. Es palabra de Dios. La verdadera vida por la que demandamos viene solo cuando reconocemos que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. La palabra dice que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo, vas a tener vida de verdad. Ahora, hermanos, celebremos la vida. Los que tenemos vida en Cristo Jesús, celebremos la vida, no la muerte. A fin de mes van a estar celebrando la muerte. A muchos no les importa la vida de otros. Muchos están muriendo en las guerras, cualquiera sea esta, de un lado y del otro lado, cuando la vida es sagrada. La vida no tiene precio. Hermanos, y si mueren sin Cristo, estamos cediéndole territorio al enemigo. Entonces volvamos a la primera pregunta. Si hoy el Señor te da la oportunidad de pedirle algo y te da la certeza de que te va a dar, ¿qué le pedirías? Esther dijo, mi petición por mi vida. ¿Qué le pedirías para tu vida? Luego le dice, mi demanda por mi pueblo. ¿Cuál sería tu demanda?
Si tú no vas a hablar, alguien lo va a hacer, ¿verdad? Tal vez este es tu tiempo de empezar a hablar. Entonces, sé valiente, predica de Cristo resucitado, habla a otros de la salvación, pídele a Dios por tu vida y por tu demanda con autoridad que tienes como hijo de Dios. Demanda salvación, vida para los tuyos, para los que amas. ¿Cuántos tenemos en nuestros hogares, en nuestras familias extendidas, hermanos, tíos, parientes que todavía no conocen al Señor? Se trata de vida o de muerte, hermanos. El 1 de octubre, hace unos días atrás, China ha reforzado la prohibición de compartir el evangelio. Ya no se puede hacer ni por redes sociales, no se puede hablar de Cristo, de la salvación. No hay reuniones de discipulado, no hay reuniones, todo está prohibido, se ponen multas, se ponen detenciones, arrestos. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos? Que está totalmente prohibido hablar de Jesús a personas menores de 18 años. Son niños inocentes que de pronto tendrían un corazón abierto para conocer al Señor, que están sensibles para escuchar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a Cristo en nuestro corazón, en nuestra niñez? Están prohibidos menores de 18 años que se les hable. Están siendo condenados a morir. Aquí tenemos esa libertad. Nuestros niños tienen una escuela dominical. Entonces, hermanos, ¿qué implica todo esto? Que tu petición y tu demanda para el Señor, que si aún no has hecho una decisión por Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, hoy es tu día. Se trata de vida o de muerte. Entonces pídele al Señor que te conceda la vida a través de su Hijo Jesús. Implica también, hermanos, que tú como hijo del Rey le demandes al Señor vida por los seres que amas, por los que aún no conocen la verdadera vida en Cristo. Va a implicar que seamos valientes, que el Espíritu nos conceda valentía para hablar en todo tiempo, sobre todo en los momentos difíciles. Todavía no tenemos persecución, pero ahí de pronto va a ser el momento de hablar y no de callar. Implica que estamos en la mira del enemigo. Su plan de destruir al pueblo de Dios, nosotros que somos el pueblo, ese plan del enemigo no ha cambiado. No entremos en su juego. Que nadie te condene de tu pasado. Eres una nueva criatura en Cristo. No entres en el juego condenándole al otro en su pasado. No entres en el juego en discusiones. El enemigo nos tiene en la mira. Nos quiere destruir. El reino está en peligro. ¿Qué implica también, hermanos? Que si aún no has visto morir a los amanes de tu vida, algunos sí, de pronto ya lo hemos visto, pero si tú todavía no has visto morir a algunos de tus amanes, confía en Dios, confía en su providencia, porque Él es fiel, es justo y es verdadero. Amén. Pónganse de pie. Oremos, hermanos. Padre, aquí estamos, Señor, con nuestra petición por nuestras propias vidas, Señor. El enemigo nos ha acusado, nos acusa constantemente. Se deleita, Señor. Pero venimos a pedirnos por nuestras vidas, Señor. Te pedimos por nuestra vida. Y demandamos, Señor, como hijos tuyos, demandamos por la vida de otros, Señor, que no te conocen. Sobre todo, Señor, demandamos que tú tengas piedad de nuestras familias, de nuestros seres amados. Que la vida del otro sea importante para nosotros, Señor.
Oro, Señor, porque nos des el poder, la convicción y la valentía, Señor, de hablar de Jesús, aquel que necesita. Que en los momentos difíciles, Señor, podamos hablar de quién nos ha salvado. Oramos por todos esos niños que no van a escuchar de hablar de ti, Señor. Oramos porque tú te reveles. Oramos por los que mueren en guerra, Señor, sin conocerte. Que seas tú el que le dé la oportunidad en su momento preciso, Señor, para que te conozcan. Oramos, Señor, para que podamos defendernos del enemigo. Oramos, Padre eterno, para que podamos confiar en ti. Danos, Señor, la capacidad de confiar plenamente en ti, en tu providencia, Señor. Gracias por ser fiel, justo, verdadero, y por recordarme una y otra vez cuánto necesito recordar, Señor, que tú eres fiel, eres justo, eres verdadero. Agradecidos, Padre eterno, esta mañana por la cruz de Jesús, porque tú nos diste una solución, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la salvación que has provisto. Te pedimos, papá, todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos.